El Señor es fiel, nos ha regalado este lugar precioso. La primera parte le hemos entregado el servicio al Señor, porque no podemos entrar a su lugar santísimo si no pasamos por el lugar santo. O sea, hemos tenido que elevar nuestras ofrendas y eso ha subido como olor fragante. Y ahora que el Señor ha recibido ese olor fragante, ahora nos va a dar su palabra. Una palabra, en realidad, para recordarnos, porque en verdad dice la palabra de Dios que todo está escrito, o sea, no hay nada que añadir ni quitar, absolutamente nada. Yo tengo miedo esa parte porque Dios dice que no hay ninguna pregunta que un hombre se pueda hacer que no tenga una respuesta en la palabra de Dios, ¿no? Porque Él dice que en su palabra está todo. No se puede añadir porque no le podemos decir esto te faltó, ni podemos decirle esto está de más cuando le decimos esto ya no sirve. Todo en su palabra es completo, pues es un manual de vida. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para ser bendecidos, ¿no? Y la verdad que a Él le complace tener, o sea, gozarnos hoy día. O sea, he visto el versículo bíblico que está en cada mesa, ¿no? Cuán bello y hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía, y ahí está derramándonos bendición. Bien, gracias al Señor. Hoy día vamos a hablar acerca de la acción de gracias. Ya el devocional ha sido precioso, ha sido un preámbulo, ¿no? Y la palabra dice en la epístola de 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben? Hay una cosa que cambió nuestra vida, ¿no? Cuando comenzamos este caminar como cristianos. ¿Alguien recuerda ese primer acción, se puede decir, ese hábito que se comenzó a formar nuestra vida o no? Siempre decimos gracias a Dios, ¿no? Cambió, por lo menos en mi vida cambió. Del primer día del 16 de octubre del año 98, el Señor me dio una nueva vida, nací de nuevo, ¿no? Yo recuerdo, fue una noche preciosa en la casa de la pastora, que fue lindo, y yo había intentado leer la Biblia todo el tiempo que mi esposa me predicaba, como 6 meses, matiné, vermú y noche. Y yo no la entendía. Hasta que ese buen día llegó y me excusé porque había una reunión de coinonía entre hermanos y me fui a la casa, y llegué a la casa 10:30, casi cerca a las 11 de la noche. Y yo, ese intento que había tenido en leer la Biblia, prácticamente era una lectura literal, como leía siempre en mis libros, porque en una formación académica uno tiene que leer bastante, pero ese día que comencé a leer la Biblia cambió mi vida. ¿Por qué? Porque es como si hubiera tenido un password y comencé a entender lo que realmente Dios quería hablarme, hablar a mi corazón. Y al día siguiente, como en automático, como una nueva reprogramación, por eso yo siempre asocio a esos lenguajes de programación, como fui reseteado, había un reset y comencé a decir toda mi vida gracias a Dios. Y creo que eso es un común denominador entre todos los cristianos, porque en el mundo la gente dice, bueno, esta carnecita, este pechito, este sacrificio, me merezco esto, ¿no? Pero en verdad nosotros no nos merecemos nada porque todo viene de Dios. Por eso dice esta palabra, dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, siempre debemos dar gracias. La palabra de Dios nos enseña que debemos dar gracias siempre, en todo y por todo, y que nuestras peticiones deben ir acompañadas de acción de gracias. No solamente es gracias, sino tiene que estar acompañada de una acción. Por eso que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo 46 veces repite en sus escritos, en sus epístolas, que debemos dar gracias. Y si él lo dice, o sea, es porque verdaderamente él tuvo una comunión íntima con el Señor, y por más que fue un siervo fiel, porque fue un apóstol, pero todos sabemos la historia, y le decía al Señor, cuando llegó el momento crítico de su vida, le decía, Señor, quítame, por decir, esta ceguera, porque este ojito que no ve. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Ese hombre escribió 46 veces en sus epístolas que debemos dar gracias al Señor. Entonces,
Hay quienes tratan de tener acceso a Dios usando vías diferentes, pero eso es imposible. No se puede tener acceso al Señor si no es a través de una acción de gracia. La gratitud a Dios es clave para desatar un poder sobrenatural, porque edifica el trono para que Dios haga una habitación en nuestra vida. Entonces, dividí en 3 partes, para ser breve, porque el tiempo es precioso, vamos a compartir más en comunidad, quiero hacerlo lo más breve posible, y he dividido esta porción en 3 puntos. Primer punto, ¿qué es ser agradecido? ¿O qué significa? ¿Qué es el dar gracias? El segundo punto es ¿por qué ser agradecidos? O dicho de otra forma, ¿por qué debemos de dar gracias a Dios? Y el tercer punto, ¿qué produce la acción de gracias? Estos 3 puntos brevemente lo vamos a ver porque en realidad es un recordatorio, ¿no? ¿Qué es ser agradecido? Creo que hay un ejemplo bíblico, un milagro que hasta el día de hoy lo recordamos, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, ¿se acuerdan de la historia de los 10 leprosos? ¿No? Esa es una historia que hasta el día de hoy nos conmueve, nos retumba, porque habían 10 hombres separados, porque normalmente los leprosos estaban separados, no podían vivir porque la lepra era totalmente contagiosa, era una exposición para el contagio, y ustedes saben lo que significa tener lepra, ¿no? Bien, entonces, su definición de dar gracias, creo que lo describe mejor, este hombre leproso, que fue el único de los 10 que regresó a decirle a Jesús, gracias, ¿no? Y dice acá, en Lucas 17, del 11 al 19, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, ni siquiera era del pueblo de Dios. Entonces, toda la historia está en estos versículos del 11 al 19, en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Qué significa dar gracias? Dice, volverse o devolverse con expresiones o acciones hacia quien nos ha hecho un favor. Ese leproso dijo, yo estaba leproso. ¿Cuántos de nosotros hoy día podemos decir también que Dios nos cogió el día de, la hora de, el minuto de y el segundo de para limpiarnos de nuestra lepra? Ojo que en el libro de Levíticos la magnitud del pecado se representaba con un grado de lepra. Y eso es tan evidente, hoy día no podemos ponerlo así con un énfasis similar a esa porción, pero el pecado significa lepra. Entonces, yo me identifico con eso, pero acá hay una enseñanza preciosa porque como el Señor nos explica qué significa dar gracias. Dice volverse. O sea, hoy día vamos a hacer un recordatorio todos juntos, decirle, Señor, gracias. Estamos recordando, vamos a recordar ese día que te conocí, ese día que empezó mi peregrinaje, y hoy día vengo a darte las gracias, pero con acción, no solamente literalmente, ¿no? Entonces, creo que este es un ejemplo precioso. Dar gracias es el volverse o devolverse con expresiones o acciones hacia quien nos ha hecho un favor. Cuando alguien nos obsequia algo, nos dirigimos hacia él con una sonrisa o un abrazo, o con palabras de agradecimiento. Y entre más valioso es el obsequio, el favor o la ayuda que recibimos, más grande es nuestro agradecimiento para quien nos los dio, o sea, ese favor o ese regalo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la matemática de Dios comienza a funcionar, ¿no? Porque Dios, su economía de Dios es proporcional. Y acá hay un ejemplo lindo que también está en el Evangelio de Lucas. No sé, el Señor quiso que hable de Lucas. ¿Se acuerdan de Jesús cuando fue invitado por un fariseo a una cena, no? Y dice, irrumpió una mujer bruscamente, ¿y qué hizo? Dice, era una mujer pecadora que se postró a sus pies, comenzó a quebrarse, a derramarse delante del Señor, y con su perfume ungió al Señor, ¿no? Y comenzó las conjeturas, porque normalmente cuando se ve ese tipo de cosas, dice, oye, cree que no es profeta, porque si supiera que es profeta, sabría qué tipo de mujer se le está acercando. Y a veces esa es la actitud que muchas veces hipócrita o legalista o farisea se puede tomar. Por eso que el Señor siempre nos enseña que dar gracias también tiene una connotación muy importante para nuestro diario vivir. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, mira,
oye, Simón, ¿qué pasa cuando alguien te presta a ti un dinero y es un monto considerable? Y hay otro que le presta menos y ambos no pueden pagar y dice el acreedor, dice, les condona la deuda. ¿Quién estaría más agradecido? Y Simón, o sea, como un religioso, con sentido como dijo, al que se le debió más, ¿no? Al que tuvo la deuda más grande, ese amaría más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y eso es verdad. Porque dice, al que se le perdona mucho, ama mucho. Proporcionalmente, en números diríamos, al que se le ama estaría más agradecido. Y esa es una, en verdad, yo esta historia siempre retumba en mi corazón, por una razón. Tengo en el peregrinaje casi 23 años y he visto muchos hermanos que han pasado por la iglesia, otros han llegado a ser líderes, han alcanzado, no por ellos, sino porque el Señor los llamó. Pero yo me pongo a pensar, por eso que a veces me emociona, porque en verdad tengo sentimientos encontrados, es que ¿cómo no vamos a estar agradecidos a una persona que fue sierva de Dios, usada por Dios, para enseñarnos el camino para alcanzar la vida eterna? Le hago una pregunta que a ustedes hoy día, los desafío. Creo que habría que procesar mucho esto, pero la verdad, yo no me hallo, yo no tengo respuesta. Por eso que la acción de gracias tiene que estar asociada siempre a una acción de verdad, una cosa que se pone en práctica, una cosa tangible, no intangible, tangible. Esto de acá es una demostración, porque Dios escogió este día. ¿Para qué? Para demostrar al Señor, gracias, porque de verdad ha sido fiel en medio de toda esta crisis mundial, en medio ahora que esa crisis sanitaria generó una crisis económica, problemas y problemas todos los días. Hoy día tenemos sumado el problema político en nuestra nación. Y el Señor ha sido fiel, porque siempre lo será fiel, porque Él nos está sosteniendo, nos ha hecho promesas que nunca nos va a dejar, nunca dejará de sostener, de proveer. Y hoy día, mira, este marco, nos presentamos entonces con acción y hoy día el Señor nos enseña para qué, por qué tenemos que ser agradecidos. Y en el ejemplo de la mujer, esta pecadora que se acercó, es un ejemplo clarísimo de humildad. Eso es lo que nos hace el Señor. Por eso nos compara cuando el trigo, dice, comienza a crecer, ¿no? Y comienza sus frutos a reverdecer. ¿Qué sucede? El trigo se encorva por el peso. Eso se llama el peso de gloria que el Señor va poniendo ¿y qué hace? Se encorva. ¿Y la cizaña qué hace? Se yergue, se para. ¿Por qué? Porque solamente está buscando ¿qué cosa? Llamar la atención. Este ejemplo de la naturaleza que el Señor nos pone con el trigo y la cizaña es un mejor ejemplo para describir lo que es la humildad. Bien, entonces, el dar gracias no se hace simplemente o solamente con palabras, sino también con hechos. Y creo sinceramente que de eso carecen muchos hijos de Dios. Y esa es una verdad. Entonces, hay un punto. Ser agradecido es una virtud del carácter que se desarrolla reconociendo que lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. Cuando aprendemos a depender totalmente de Él y darle todo el reconocimiento, eso nos mantiene humildes. O sea, siempre lo dije y lo diré continuamente, que los hábitos que hacen, los pensamientos buenos generan acciones buenas. Y las acciones buenas comienzan a generar hábitos buenos. Y los hábitos buenos al final hacen de una persona formar su carácter. Por eso que eso de dar gracias, porque ya nosotros no tenemos ningún mérito, porque todos los méritos es de nuestro Señor, que le place bendecirnos. Otro punto es, ser agradecidos también es cuando nos enfocamos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Porque gracias es porque el Señor hoy día nos está regalando este precioso servicio al campo libre y en una fecha tan linda.
Ser agradecidos es estar conscientes de lo que otros hacen por nosotros y estar dispuestos a darles las gracias por ello y hacerlos sentir importantes. Se trata de mostrar respeto y de valorar lo que los demás hacen por nosotros, independientemente de cuál sea su motivación para hacerlo. Yo hace un momento hice un comentario, lo vuelvo a hacer, porque en verdad, ¿cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a estar agradecido? Porque la pastora encabezó, por ejemplo, en mi vida este peregrinaje, pero con mi agradecimiento no solamente es la pastora, sino a todos ustedes, porque todos ustedes contribuyen en ayudarme, o sea, en sus oraciones. Yo no conozco muchas hermanas, hermanos, jóvenes que orarán por mí, hermanas que me disipulan, la anciana Marta Bútrica, la anciana Lili Pela, ¿cuántas vidas me han enseñado? O cuántos hermanos también. Gustavo Abraham me enseña, por ejemplo, su compromiso. Enrique Neri ayer en la reunión de varones, un desprendimiento. Y los chicos que trabajan arduamente desde hace más de un año, 5 meses, o jóvenes que trabajan dedicadamente para que nunca deje de faltar la provisión. A ellos también tenemos que ser agradecidos. Yo, ayer llegué al golf, a la reunión de varones, y mi alegría es tan grande porque tenemos una desktop de última generación. Y dije, Señor, gracias por proveerlo. ¿Por qué? Porque hay un esmero, en primer lugar de parte de la pastora, que está a cargo de todas las necesidades, pero ella trabaja soportada por todos sus colaboradores, por sus siervos fieles. ¿Y ahí para qué? Para que el mensaje nunca se detenga, sino sea siempre difundido continuamente y no solamente difundido por difundir, sino en la mejor, de la mejor calidad el mensaje, que es el propósito principal, porque las cosas en el Señor hay que hacerlo siempre con excelencia. Por eso tenemos que darle gracias. Aprovechen este instante, darle gracias al hermano que está a su costado. Gracias, pastora Juanita, por tu dedicación, por todas tus exhortaciones, las jaladas de oreja que me ha pegado la pastora cuántas veces para aprender. Gracias. Gracias, hermanos jóvenes, Jensen, César, todos los chicos que trabajan, Gaby. Entonces, ¿por qué dice ahora el segundo punto? ¿Por qué ser agradecidos? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios, dice, gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, dice, agradecidos. Y otra razón por lo que debemos nunca olvidarnos, dice el Salmo 103, versículos 1 y 2, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca debemos, por más pequeñito, ustedes saben que para hacer una edificación, ustedes saben que la arena, la piedra, el ladrillo, el cemento, todos son insumos que sirven. Pero se dan cuenta que la arena está compuesta por pequeñitos granitos. Ese granito en conjunto después sirven, ¿para qué? Para hacer la mezcla. Y al final tenemos una mezcla. Acá podemos ver un ejemplo en la pared. Así todos servimos. Por eso que el Señor nos dice, todos tenemos algo que por eso decimos un granito. Colaboramos con un granito, ¿no? Y si empezáramos a enumerar todas las razones por las cuales agradecer a Dios, creo que nuestra lista sería tan grande que no podríamos terminar. Por la vida, por la salud, el alimento, por su sacrificio, por rescatarnos del pecado, del diablo, de la muerte, por el don de ser llamados hijos suyos, por su espíritu, su gracia, por su presencia, por su eterno amor, por su bondad. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque nos ha dado grandes y poderosos privilegios. Y hay una razón que yo siempre recuerdo, porque nos ha hecho príncipes y sacerdotes. Dice real sacerdocio, príncipes, estamos sentados, amados hermanos, no tienen idea en qué nivel nos da el Señor. Y también Él es bueno porque nos guarda de todo mal. Hoy día hemos visto, ha habido bajas, ¿cuántos se han contagiado? Pero no ha llegado a cosas mayores. Gracias a Dios. Hoy día tenemos un buen porcentaje de hermanos que ya estamos por lo menos con defensas.
mejorar. Hemos aprendido a llevar este temporal feo y debemos darle gracias al Señor. Y también nos ha dado victoria, nos ha hecho libres y somos más que vencedores, porque esa es una verdad. Y podríamos enumerar la lista y sería grande, sin contar lo que ha hecho por nuestra familia. ¿Cuántas cosas ha hecho por nuestra familia, ahora que no están presentes? Entonces, jamás, por todo lo que hagamos, podremos pagarle a Dios. O sea, por más, nunca podemos pagarle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Es imposible. Amados hermanos, ni con todo el oro del mundo podemos pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y porque Dios es bueno. Recuerden, en Esdras 3:11 hay una porción, estaban en cautividad como 70 años. Los judíos estaban en Babilonia, estaban en el imperio medo-persa. Y dice Esdras, cuando regresan a Jerusalén, convoca, así como ahora, una convocatoria. Después de la cautividad, después de 1 año, 5 meses, 6 días, regresen, los quiero tener nuevamente juntos. ¿Y qué dice la palabra? Esas 3:11 dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, sobre el pueblo, sobre la ICC. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Miren, 70 años en cautividad, pero regresaban. No es porque me llevó a Babilonia, porque los llevó Nabucodonosor, al lado de los presidentes que nosotros conocemos que son malvados. No tiene nada que ver, era más cruel ese hombre. Ese hombre le sacaba los ojos a la gente. ¿Se acuerdan de cómo metieron a los judíos al horno de fuego? ¿Se le puede ocurrir hacer pagar una pena capital metiendo a una persona para quemarlos? Imagínense. En medio de ese pueblo vivía. Y hoy día el Señor, ¿qué ha hecho con nosotros? Con lazos de amor nos ha traído acá. Y por eso tenemos que decirle, Señor, eres bueno sobremanera. Porque Dios lo manda. Él nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Debemos ser agradecidos con las personas que nos rodean. Lo vuelvo a repetir, hoy día es un gran día. Más adelante vamos a gozarnos, porque es un día de gozo, un día de alegría. Y ahora la parte final, ¿qué produce la acción de gracias? Ahí dice, ser agradecidos extiende el favor de Dios hacia nosotros y hacia toda nuestra casa. El Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Eso es lo que produce el ser agradecidos, presentarse con acción de gracias. Somos rodeados, hay una cosa sobrenatural que no nos damos cuenta nosotros, aparentemente, porque eso no se puede ver, porque eso está en el mundo espiritual. Significa acceso, trato especial, privilegios especiales. ¿Qué dice la Biblia? Dice, cuando hallamos gracia delante de Dios, ¿qué dice? Hallaremos gracia delante de los hombres. Eso es una verdad que yo todos los días de mi vida, amados hermanos, lo experimento. Hay gente que me dice que yo no los he conocido y por primera vez, porque yo ando por todos lados, y me dice, es como si te hubiera conocido hace años. Y ni siquiera hablamos de negocio a veces, de nada. Oye, no hemos hablado de business, dice la gente. Pero yo le digo, mira, dice la palabra de Dios que primeramente hay que hablar de su reino, de su justicia. Todo el resto viene por añadidura. Eso va a venir como una consecuencia. Eso es lo que produce la acción de gracias. Una cosa sobrenatural. La acción de gracias tiene su misericordia hacia nosotros. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. ¿Cuántas veces a la semana le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos hoy día pueden decir, sí, le fallé esta semana? ¿Y Él nos falla? Él no nos falla. Porque en la noche llegamos y le pedimos perdón, Señor. Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es la señal de que su presencia está en nuestros corazones, nos redarguye y dile, ¿sabe qué? Pídele perdón. ¿Por qué? Porque fallaste, dijiste esto, te enojaste, saltaste en ira, juzgaste. Y en la noche entra, o sea, no podemos dormir si es que no nos ponemos a
cuenta con el Señor. Dice, ser agradecido hace que Dios nos confíe más. Cuando nosotros, miren la economía, cómo el Señor funciona, opera en nuestras vidas. Cuando Él comienza a conocernos y nosotros lo conocemos a Él, no tienen idea la gran, o sea, cómo es que nos va, como diríamos en un lenguaje simple, sube el nivel de responsabilidades. Es como, por ejemplo, la mayordomía, más o menos para ponerlo como analogía. Dios te confía algo y tú lo tomas con acción de gracias. Con toda seguridad Dios te va a dar más cosas porque sabe que tú vas a responder. Eso para redondear que es como algo de la mayordomía. Cuando tú eres un excelente mayordomo de todas las cosas que el Señor te da, con toda seguridad, así como la parábola de los talentos, te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas. Y el punto siguiente, acá tenemos en el Evangelio de Juan, dar gracias a Dios es clave para lo sobrenatural se ha desatado. Acá el Señor nos enseña con esta historia una cosa sobrenatural que sucedió. ¿Por qué? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el versículo 11 dice su palabra. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los de los peces, cuánto querían. ¿Saben con cuántos panes fueron? 5, ¿no? Y 2 peces. Y al final, ¿cuánto sobró? Canastas, 12 canastas creo que de panes. Porque naturalmente los discípulos simplemente no se iban a imaginar ni remotamente que de esos panes y de esos peces iba a haber una multiplicación abundante. Ayer, yo vi el poder de Dios en la casa del golf, en la casa de oración. ¿Dejo mentir, Gustavo? ¿Dejo mentir, Enrique? Amados hermanos, en la presencia del Señor todo es en abundancia y todo es agradable. Los varones que se perdieron, ya se perdieron. Pero fue una cena preciosa. El plato favorito de nuestro hermano Enrique Neri, que es su lasaña a la boloñesa. Ayer estuvo en el golf, hermano. Yo lo conozco por la lasaña a la boloñesa, mi querido Enrique. De años. Hermano, eso sucede en el mundo del Señor cuando nos presentamos con acción de gracias. Cosas sobrenaturales. No va a haber escasez. Solamente hay que saber enfocar. Por eso que el Señor nos recuerda todas estas cosas. Y ser agradecido beneficia a otros. Ser agradecido con otros esparce bendición a su alrededor en cada momento. ¿Cuántas veces te has sentido bien cuando otra persona te agradece algo? Uno se siente bien cuando dice, yo por ejemplo, continuamente, la pastora, porque, ojo, yo he llegado a una conclusión, que es mejor irme al lado de la pastora para aprender más rápido, porque ya no tengo intermediarios, es directo, ¿no? ¿Y qué hago? Entonces, vivo agradecido. Y me da mucho gusto cuando recibo una llamada por teléfono de una hermana, un hermano me dice, Luchito, gracias por tu vida, ha sido una bendición, esa porción necesitaba escuchar porque me está alentando, ¿no? Y así, dice, ¿cuántas veces has sentido tu trabajo valorado? Cuando tú trabajas y tu jefe te dice, oye, Luchito, Fabi, hola, qué buen trabajo estás haciendo, ¿no te da alegría o no? Es una cosa así, cuando alguien te da un halago por lo que estás haciendo. Gloria a Dios. Estos jóvenes que están trabajando en la congregación, en verdad, yo los halago, porque hay una dedicación increíble. Y lo están haciendo con lo mejor de ellos. No tienen idea, amado, pero ya poco algunos van a llegar ya a la casa del golf. Es un centro de producción. Ayer solamente se añadió un aparatito para que haya un gozo. El próximo servicio va a ser mejor ubicado y todo el mundo va a ver qué es lo que está pasando en la casa del golf, porque ya estamos dominando toda esa técnica. ¿Y cómo? ¿De dónde viene todo eso? De Dios, esa sabiduría. Y otra cosa muy importante, las consecuencias de la acción de gracias. Dice, ser agradecido nos mantiene saludables y con energía. Amados hermanos,
somos felices y ¿qué pasa? Hacemos felices a los otros. Eso es lo que realmente, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Cuando yo escuchaba a los hermanos en la congregación, tío Luchito, hermano, ¿ya qué hacemos? Sí, hermano, estamos orando. Que el Señor, Él indique el día. Y llegó el día, el 6 de agosto. Volvimos. Le digo, como tengo que reportarle a la pastora las actividades. Pastora, fue lindo. Hemos glorificado el nombre de Dios. Porque lo que se trata, amados hermanos, es nunca quitarle la gloria al Señor y solamente exaltar su nombre, que es poderoso para mover cualquier cosa que se opone o sacar, si es un obstáculo, para que Él sea exaltado, porque su nombre tiene poder. Finalmente, invito a los hermanos de la alabanza, porque tenemos un programa muy bonito. Después de esto va a haber parte de este compartir precioso, de este servicio, es que también va a haber dedicación de los niños, de los padres van a dedicar al Señor a los pequeños. Pero bueno, yo no quiero dejar de compartir esta porción que el Señor puso, cantando esta alabanza preciosa, que es una alabanza de mis primeros meses de creyente. Yo, este cántico que vamos a entonar, lo he repetido de memoria, manejado, aunque como disco rayado, pero la verdad que esta alabanza fue de mucha bendición. Dice, ahora vamos a finalizar. ¿Te has puesto a pensar si eres o no agradecido con Dios? Una de las razones por las cuales no somos agradecidos es precisamente por la falta del conocimiento de todas las cosas que Dios hace por nosotros. Hoy día vamos a refrescar la memoria, vamos a hacer una pausa. Señor, perdóname porque no estoy haciendo memoria por lo bueno que has sido conmigo en estos 2 años de creyente, o estos 10 años de peregrinaje, o estos 20 años de peregrinaje, no sé. Perdóname si en alguna cosa omití el no darte las gracias como te mereces. Así que hoy día nos ponemos de pie, cerramos este servicio, pidiendo al Señor, perdóname las veces que no te agradecí por tus múltiples favores que nos has dado. Y de hoy hacemos una promesa delante de ti, que nunca más nos volveremos a nuestras casas sin antes hoy día hacer un compromiso acá de ser agradecidos en todo y por todo, porque de Él vienen todas las cosas. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
Jesús.